Este desayuno nos costó $53 singapurineses. $40, gente, frontera. $8 un helado. Y acá una cerveza, $12. Podés comprar oro. ¿Viste? ¿Qué olor a cebolla? Sí. Se me fue la sed y el hambre. ¿Cómo va, gente? En este país realmente no te alcanza el dinero. Las cosas son muy caras, el costo de vida es muy elevado. Singapur está dentro de los países más caros del mundo, casi como Nueva York, les diría, o como Suiza. Estaba difícil encontrar un hotel a un precio económico. Estoy hablando bajo porque acá estamos en un lugar donde hay gente durmiendo. Entonces conseguimos estas cápsulas que cuestan $45 la noche, más o menos. Fue lo más barato que encontramos. 2 días nos costaron $90. Entonces seguimos con Isana. Vamos a dormir ahí y vamos a ver si realmente se puede pasear y vivir en este país de forma económica o todos los precios realmente son astronómicos. Fíjense, nosotros alquilamos acá, estamos en la número 23, mirá, tiene toda esta luz de LED acá. Y ahí está Lisanita, miren. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Queréis hacerle un home tour a la gente para que conozca nuestro hotel? Bueno, aquí está. No hay más nada que mostrar. Debe tener, no sé, 1 por 1 de tamaño más o menos. La cama nada más. Tiene ahí arriba un aire acondicionado, ¿ven? Que refrigera todo el cuarto. En el cuarto hay 6 cápsulas. Pero el aire no entra acá. Hace mucho calor. Hay que dormir con la puerta abierta para que entre el frío. El colchón es bueno, ya lo probamos con Lisana. Se puede entrar con los pies extendidos. Y acá tiene como una colchita para apoyarse. Aquí también puedes poner luz. Oh, Para sentir en el espacio. eso no lo había visto. También puedes poner el ventilador, apagarlo o prenderlo. Oh, parece un telo. Eso es para que una pareja como nosotros, casados, matrimonial, tenga una noche de luna llena. Y no sé, porque hay vecinos y el de abajo va a quejar, ¿eh? Ay, verdad. Y hay gente abajo. Ahí hay un locker y hay baño con ducha. Y aparte de todo eso, hay desayuno gratis con cereales, té, café y leche. Tiene baño, nos vamos a bañar ahora con Isana. Y mañana, cuando nos despertemos, porque estamos con la ropa todavía de hoy sucia, les vamos a mostrar lo que cuestan las cosas en este lugar y las extravagancias que tiene este país. Fuimos a comer a un lugar súper barato. El plato costó $3 cada uno. Pero creo que tenía tanta azúcar que me volví loca. Te estabas volviendo loca. Vamos a darnos un baño y después le damos el beso de las buenas noches a todos ustedes. Bueno, mi gente hermosa, acá ya estamos instalados en la suite presidencial con la primera dama, el presidente, el doctor Mateo Pomba y la doctora y licenciada, la doctora Lisana Pomba. Ya estamos instalados en la cama, bañados con olor a jabón. La ducha estaba muy buena. Acá en el estudio tenemos a Lisanita editando. Esta es la suite, miren. Y todo por 45. Así que uno, para que vean también un poco la vida nuestra. Trabajamos, dormimos acá, tenemos techo iluminado. Después con Lisana nos damos unos besos. No te recomiendo que se escucha todo. Escucha todo, miren, escuchen esto. Sí, me apoyo mucho a ese ruido. Y abajo llegaron 2 inquilinas, me parece que son europeas holandesas. Son 2 chicas y están durmiendo juntos acá abajo. Así que no podemos hacer ruido si no nos van a poder dormir. Y mañana arrancamos, les tenemos un día lindo preparado y ahí vemos lo que encontramos en el camino para todos ustedes. Así que apaga la luz, mi amor. Buenas noches. Buenas noches, mis queridos amados. Y si les está divirtiendo este video y esta cápsula, no se olviden de suscribirse al canal. Muchas gracias. Porque es gratis a pesar de que estamos en Singapur. Buen día, dormimos re bien. 10 horas creo. Silencio hermoso. Había ruido hasta medianoche, pero después no hubo más. Porque si haces ruido acá te dan 8 chicotadas. Este es el baño del lugar donde estamos hospedando. O sea, la cápsula queda para allá en un cuarto y acá es la área común. Y siento que es súper higiénico porque cada vez que vengo el piso está seco y todo, así que... Y ahí hay un cartel que dice que no hay que hacer popó fuera del inodoro. Sí, porque yo dije... Porque hubo clientes que ya lo hicieron. Sí, está escrito, hay clientes que ya lo hicieron y no queremos que vuelva a pasar. Ahora yo pregunto, ¿quién cagó fuera? Y ahí está la ducha. Así que está todo agua caliente, anda súper bien. Vamos a apagar la luz para no gastar. Y también hay cocina.
¿Esta cocina se puede usar también? Sí, también se puede usar, podés hacer tu comida y te dan un desayuno gratis. Que lo perdimos seguro porque ya son las 12. Claro, y acá también hay una para lavar los platos. Hello. Hello. Ahora vamos en camino a un lugar para desayunar, tomar un café antes de arrancar el día. Vamos a ver qué tal los precios acá, ya que dicen que es la ciudad más cara del mundo. Y como en el primer video ya dijimos que hay cosas que sí son verdad y cosas que no. Así que hoy vamos a ver qué tal los precios. Si es tan caro como dicen o existen también cosas baratas. Exactamente. Mi amor, vamos con cuidado a cruzar la calle para que no nos cobren la multa, ¿eh? De $2.000 singapurinense. Así que a respetar las señalizaciones. Singapur comparte el puesto de la ciudad o país más caro del mundo con Suiza y Noruega. Y también Nueva York. Pero aquí tenemos cortes de pelo que, por ejemplo, para mujeres es solo $20 singapurinenses, que hace como $17 estadounidenses. En mi punto de vista, me parece un precio que en los restos de ciudades mencionados no se consigue. Y yo me acuerdo que en Estonia llegaba a pagar 40 euros para cortarme el pelo. Así que ya veo que aquí hay como que cosas que mucho más económico, a pesar de que es tan cara la ciudad. Ahora, si ven ahí, hay una construcción de un edificio que están haciendo nuevo y dicen que acá el mayor costo de vida es justamente ese, comprar un departamento o alquilarlo. Porque imagínense un país tan chiquito, con tan poco espacio, como es el caso de Singapur, ¿cuánto te cuesta comprar una propiedad? Acá no hay lugar, no hay muchas tierras sobrando. Entonces eso sí hace que se eleve mucho el costo de vida. Compramos un auto lleno de perros. ¡Oh, wow! Eso nunca Y no había. son pocos, ¿eh? Debe haber como 15 perros ahí. Parecen todos iguales. Ay, qué lindos que son. Mira cómo van a salir. So many dogs. Yeah. I'm taking picture because it's so beautiful. Yeah? Wow. Yeah. So we are a dog school. Ah, And we take them out to the dog park. Ah, tiene una escuela de perros. por eso. Mirá qué lindo. Can we see them outside now o no? Yeah. Ay, no. Oh, wow. Qué... Mira el chiquito, mi amor. Están volando pelo de perro por todos lados. Mirá cómo son educados. Mira, mira, mira. Mirá, mirá, mirá. Ah, en el primer video dijimos que invierten en educación, hasta los animales tienen escuelas y educación, ¿eh? Increíble. You guys Spanish? Argentina, Argentina. Estonia. Yeah, enjoy. Thank you very much. Have a good day. Qué curioso esto. Parece ser un edificio residencial de clase media. Curioso que ahí adelante tienen una cámara de vigilancia que dice policía en el edificio. Estábamos investigando un poco y dicen que acá, promedio, la gente gana $3.000 mensuales. Dicen que acá a una familia el costo de vida mensual puede ascender a los $6.000 mensuales. Y que no hay sueldo mínimo, pero lo mínimo que alguien puede ganar es $800 a $1.000. Que pueden ser, por ejemplo, trabajadores de acá que limpian el jardín, por ejemplo, o están trabajando en el área urbana. Se percibe también que son personas que no son locales, son extranjeros, que probablemente vengan acá a hacer trabajos como esos, pero por un salario más bajo. Y ya que es tan caro el alquiler, seguramente viven muchas personas juntos en un espacio pequeño. Y ahí nosotros nos preguntamos, bueno, pero la gente gana 3.000 al mes promedio, ¿no? Pero el costo de vida es 6.000. ¿Cómo hacen para vivir? Y una de esas formas es vivir más lejos de la ciudad para conseguir alquileres más económicos, comer en lugares más baratos también, porque nos dimos cuenta con Lisana que acá hay varias realidades de precios. Sí. Y aparte de eso, el gobierno también puede darte algunos subsidios para que puedas llegar a final de mes. Seguramente muchos cuando planifican un viaje a Asia van a visitar varios países, no van a hacer un viaje tan largo para solo visitar un país. Entonces me parece muy curioso comparar Singapur con los países que están alrededor, como Tailandia, Camboya, Malasia, Indonesia, que son todos súper baratos. Para que tengan un ejemplo con nuestros amigos, cada vez que salimos a comer a un lugar con aire acondicionado, comida rica y lindo, con bebida, para los 4 nos salió como $30 toda la cuenta.
Eso es $7 por persona, comida y bebida. Acá en Singapur, este desayuno en una cafetería normal, digamos, tampoco que es extravagante, nos costó $53 singapurinenses. Esto es $41 estadounidenses. Y para que se den una idea, lo que pagamos en este café hoy costó el mismo precio del valor de la cápsula donde estamos durmiendo. O sea, un plato de comida cuesta más que el alojamiento. Realmente, ¿eh? Una locura. Y fíjense acá, por ejemplo, tenemos gente que parece que trabaja en oficinas. No sé, presumo yo por cómo están vestidos. Acá tenemos una pareja también que está trabajando en la computadora. Investigamos con Lisana que un oficinista acá gana más o menos, ¿cuánto, mi amor, al mes? Ganan más o menos $3.000 singapurinenses al mes. Y si ya es un trabajo más calificado como especialista, ¿no? Ganan de $5.000 singapurinenses hasta más. Y la chica que está ahí haciendo el café, esos trabajos ganan menos. Ganan como $2.600 singapurenses, que para cuando uno lo escucha parece un montón. Para el costo de vida del lugar, está pesadito. Realmente el que puede salir a comer y todo eso es más para gente que gana mucho más, ¿no? Así que bueno, vamos a comer, mi amor, y seguimos el paseo. Seguimos. Ahora les tenemos el chiste del día. Le pregunté a mi esposa si era el número 1 en su vida y ella respondió, sí, porque los otros todos eran 9 y 10. ¿Así soy yo también? No, Ah, bueno, me alegro, mi amor. vos sos mi 10. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, mi gente, ahora llegamos al Chinatown Market. Hay un mercado 100% chino acá. La verdad que es precioso, se siente la onda, muy bien decorado todo. Y acá, la verdad, los precios se ven mucho más baratos. Menos la comida acá es cara. Ya hay artesanía acá por $1 singapurense, miren. Una cadenita acá para comprar una pulsera, parece. Pero ya están, mirá, 3 por $10. Ya que estamos, voy a aprovechar y llevar algo, ¿eh? Mirá, ¿querés un imán? $1. $1 nomás. $1. Y eso es $1 singapurense, o sea, en dólares estadounidenses, 70 centavos. ponele. Vamos a llevar este porque muestra muy bien nuestro primer video de Singapur. Dice, Singapur es una ciudad de multas. Y está el símbolo del león que vimos y todas las leyes y cosas que no puedes hacer. Me parece re original. Sí, Llevemos ese. y es lo que realmente vamos a acordar de este país. Este imán al final me costó $2 singapurinenses, así que como ven hay cosas que sí son más económicos y que no todo es caro. Y también compré un recuerdo para mi mamá cuando la veo y esto costó $4. Por dentro hay algo muy que a mí me encantó y a ella le va a encantar, así que siento que el valor de esto es mucho mayor de lo que pagué. Si uno busca, en este país sí se puede encontrar precios muy buenos. Pero hay que buscar. Eso, hay que caminar. En el canal hay muchos amantes de la cerveza. Miren cuánto cuesta una botella. $7.80. Perdón, la botella grande 10,80. Acá está escrito. Esta es la botella chiquita, esa que tiene 250. Si querés comprar el balde de 5, $25,80. Está salada la cerveza, ¿eh? El alcohol acá me parece que está bien caro. Vamos a aprovechar, ya que estamos acá al lado del bar, y entremos al 7-Eleven. Porque este es un lugar muy popular y que la gente compra mucho. En toda Asia está lleno de 7-Eleven. $40, gente, frontera. Para todos los chilenos que miran el canal. ¿Qué tan bueno es este vino y cuánto cuesta en Chile? Conunga Hill, Shiraz 2022, $47,80. No es el más caro, ¿eh? Lo ponen caro para que la gente no empiece a... No tome alcohol. no emborrache y causa disturbio en la sociedad. Yo creo que es por eso. Estamos grabando así porque la señora nos está mirando. Vamos. $8 un helado. Mamita. Y no es el helado con 3 bochitas, ¿eh? Es un palito nomás. Hay que tener dinero acá para tomar helado, ¿eh? Y acá una cerveza $12. Oh, está saladita las cosas, mi amor, ¿eh? Se me fue la sed y el hambre. Miren, gente, lo que encontramos acá con Lisana en la calle. Esto no tiene nada que ver con el video, pero Nos llamó la a atención. mí me parece muy bizarro. Este es un durián gigante Pero de plástico, ¿no? de plástico, pero miren lo que hay acá adentro. Una tienda que solo vende durian. Estaba
estamos acercando y me hizo ganas de cerrar la nariz, porque si no saben es la fruta más apestosa del mundo. El olor aquí adentro está muy fuerte. Lo que llama la atención es cómo exponen acá el producto, como si fuera, no sé, una fruta de lujo, ¿viste? Sí. Y acá la gente viene a comer realmente un durian con un coco. La señora, la dueña de la tienda, dice que nos deja probar un poquito. Bueno. Pero otra vez, no quiero tener el sabor en mi boca. Oh, bueno. Thank you very much. Thank you. You're very kind. Mira, se come con un Acá guante. te dan un guante. Te dan el guante para que las manos no te queden con olor a podrido. El olor es fuertísimo, pero yo no diría que es un olor asqueroso. Es un olor fuerte. De partes es malo, de partes... Este está mucho más fuerte que el que probamos en Tailandia. ¿Sí? Oh, este parece que realmente lo cortaron ahora, fresco. El otro que Ah, compramos pues ya sí. estaba y perdió el olor. ¿Viste? ¿Qué olor a cebolla? Sí, es así, gente. No, el de Tailandia nada que ver. Muy fuerte. Aparte me deja un aliento en la boca muy fuerte. Pero le Acá- agradecemos a la señora por su generosidad. Sí. Thank you very much, okay? They smell very strong. You like durian? Sure, we like it a lot. Where are you from? Oh, we are from China. Don't you feel the smell is too strong? It's okay. We like it. It's very sweet. Oh, okay. Thank you very much. Enjoy your durian. Yeah, have a nice day. Ahora otra alternativa para comer mucho más económicos son estas plazas de alimentaciones que están en los centros comerciales, en las calles, ya los vimos por todos lados. Y si vienen a ver cuánto cuesta un plato de comida, 5 a 6 dólares singapurienses. La verdad, muy económico y nosotros ya comimos en un lugar así por 2 dólares el plato. Hay platos de 4.40, 6 dólares. El promedio va entre 5 y 6. Así que muy económico y siempre está llena de gente. Nosotros probamos la comida y es rica. Normalmente son como sopas, noodles con fideo y un poquito de carne. Mira, acá también hay jugos de todos los sabores por 2, 3 dólares con 70. Miren, es un buen precio, la verdad. Después de caminar como media hora, acabamos de llegar al centro comercial más caro de todo Singapur. Este lugar se llama Marina Bay Sands y hace parte del complejo del hotel más icónico y caro del país. Y este shopping tiene también una Venecia adentro. Me parece increíble. Hicieron como un canal con los barquitos y la gente viene y pasea. Parece que eso está de moda porque cuando fuimos a Qatar también vimos uno, ¿te acordás? Así es. Miren, y el canal corta como todo el shopping por la mitad. Te puede dar un paseo, seguramente va a haber que pagar. Encontramos algo que les va a causar mucha curiosidad en ver, pero antes de eso queremos que se suscriban al canal para apoyar nuestro canal y todo lo que hacemos, así que acompáñenme que les va a volar la cabeza. Estamos yendo al ATM, que es para sacar dinero, ¿no? Pero no solo hay máquinas de sacar dinero, podés comprar oro. Vos venís acá, elegís qué tipo de oro querés, pagás y la máquina te dispensa oro. Y es oro de verdad, o sea, tiene esos lingotes con logos de Singapur, de 1 gramo, 2 gramos. Oro de buena calidad te venden. Sí, o sea, oro puro. A ver ¿Cuánto cuesta, mi amor, un oro? A ver. 2 gramos de oro con el logo del león, el icono del país, 536. Pero podés elegir acá, mira, si pagas con tarjeta, clic, a ver. Tienes que pasar la máquina. Ah, y acá te cae. Es casi el valor de una multa. Con varias imágenes. Hay también plata, mira. Y acá está el dueño del lugar, debe ser este señor, seguramente, mirá. Que te vende la... El embajador. Ah, el embajador. Ahora, la seguridad que debe haber para cuidar de esta máquina, que no se la roben. ¿Cómo vas a robar esa máquina? ¿Lo vas a llevar en tu hombro? O que hagan un agujero y saquen las monedas de adentro. Pero debe ser tipo una caja fuerte, ¿ves? El valor que debe haber dentro de esa máquina es muchísimo. $1 millón. Ahora, gente, si quieren tener otra razón por la cual esta ciudad tiene el costo de vida más alto del mundo, es porque acá mucha gente viene a hacer turismo de lujo. Miren nomás esta tienda. Miren lo que es esto. Es la única tienda de Louis Vuitton en el mundo flotante. Fue construida en el agua. Para mí esto es una locura. O sea, le dicen flotante, pero cuando vine a verlo, no es que flota. Yo estaba esperando que está flotando, pero he construido en el agua. Yo nunca en mi vida entré en una tienda de Louis Vuitton
Porque siempre tengo como ese miedo que me saquen a patada, ¿viste? Como que digan, ¿qué querés vos acá? ¿Vas a comprar algo? No, fuera. Pero hoy me la voy a jugar. Voy a entrar, quiero ver, digo, a ver qué me dicen. ¿Con la cámara? Con la cámara. Vamos a ver si nos dejan entrar. Dije, traje a mi esposa a comprarle algo. Sí, después... Es que entrar en la única tienda flotante Louis Vuitton del mundo, ¿cuándo lo vamos a hacer otra vez, mi amor? ¿Con esa bolsa de souvenir de $2? Sí, vos sabés que las mujeres ricas también compran cosas baratas, ¿eh? La princesa del Reino Unido, que compra vestidos de esos de $20. Gente, miren nada más la puerta de entrada de esta tienda. Ya para entrar te da miedo, la verdad. Y por dentro hay como una recepción, hay gente comprando. Seguramente me dirán que no se puede, pero bueno, el no ya lo tenemos. Vamos a arriesgar y vamos a entrar. ¡Wow! Esta es la primera vez en la vida que entramos a una tienda de Louis Vuitton con Lisana. Ay, Qué mirá, bien. Lisana, cómo están personalizando la ropa. ¿No, cámara? Ah, sorry. Me dijeron que no se puede filmar acá. Hay una parte de abajo, vamos a ir a ver qué hay, porque dice Lisana que hay gente con valija. Miren, ahí viene gente con valija. Yo no sé si esto estará conectado al aeropuerto. Ah, al aeropuerto, al shopping, me parece. La tienda se mueve un poco porque está flotando. Me parece que sos vos. ¡Wow! Acá la tienda tiene carpete. Miren las cosas exclusivas que venden acá. Una tienda hermosa. Yo nunca había entrado a una tienda así tan cara en toda mi vida. Yo voy pasando y hago así, prendo la cámara. Cuando me dicen, no se puede, salga de aquí, me voy. Simplemente. Y Lisana va sufriendo, pobrecita. Lisana, ¿qué te ha parecido a vos tu primera vez en una tienda así? Bien. ¿Me vas a decir que no te gustaría tener en tu casa uno de estos? La verdad que no. ¿No? ¿Y qué hago con Yo eso? pensé que sí, para guardar tus cositas. Ni siquiera tengo las cositas. Bueno, gente linda, la verdad que hoy hicimos un paseo por Singapur y pudimos conocer más la realidad. Como pueden ver, hay muchos contrastes entre lo más caro, pero también como un plato de comida por $3. Así que hay de todo. Yo siento que en este país viene mucha gente rica de otros lugares a aprovechar que no pagan tantos impuestos, consumen en lugares muy caros y eso debe ser una de las razones que hace que suban tanto los precios y haya tantas cosas lujosas. Pero para la gente local también hay opciones más económicas, entonces hay de todo. Así que como dice Lisana, acá sí es un país muy rico, pero también hay muchas realidades. Entonces por acá nos vamos quedando Si les gustó, dejen un me gusta, comenten qué les pareció. y en el próximo video nos vamos a ver en un destino que está cerca de acá y que tiene muchísimas cosas exóticas para conocer. Y un nuevo país para nosotros. Así que les damos un beso grande y hasta la próxima. Chao. Chao.